corresponde presentar a la mesa 2, que abordará el tema referido al derecho de personas. Este panel está conformado por los doctores Domingo Bello Janeiro, Dora Edith Sánchez Potá, Laura Gázquez Serrano y Kendall Ruiz Jiménez. A continuación, presentaré el primer panelista de esta mesa, el profesor Domingo Bello Janeiro, quien nos visita desde España. Es abogado por la Universidad de Santiago de Compostela, catedrático de Derecho Civil en la Universidad de La Coruña, miembro de la Comisión Técnica de Derecho dependiente del Consejo de la Cultura Gallega, vocal del Pleno de la Comisión Superior para el Estudio del Desarrollo del Derecho Civil Gallego y miembro numerario de la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación. El día de hoy tratará sobre la protección jurídica integral de las personas con discapacidad. Adelante, doctor Bello. Muchas gracias. Muy agradecido la oportunidad de participar una vez más en el club. Me siento peruano, libros de la Biblioteca de Arbitraje del Estudio, y en esta ocasión además es una gran satisfacción encontrarme con tan queridos amigos y ilustres juristas, y nada menos que acompañado en la mesa por la profesora Gázquez y sobre todo por el presidente de la Academia Peruana, que también nos acoge y que, aparte de su clara afiliación peruana, sé que siente mucho cariño también y vinculación por España, como lo acredita su propio apellido. Y yo, efectivamente, yo formo parte de la Comisión Superior del Desarrollo del Derecho Civil de Galicia, y ahí sí introdujimos una reforma importante del derecho sucesorio, en la línea de que creo que se va a hablar en la última parte de esta jornada, con la inclusión de los pactos sucesorios y la reducción de la legítima. Yo acabo de venir ahora mismo, hoy mismo, de una reunión en donde estamos debatiendo la reforma del Código Civil precisamente en materia sucesoria y justamente sobre la reducción o no de la legítima. Pero de lo que vengo a hablar hoy, muy brevemente, es de otra materia que nos ha llevado mucho trabajo, mucho tiempo, y que ha sido aprobada por unanimidad, plasmada en una ley, la Ley 8/2021 de 2 de junio, por la que se reforma de una manera integral la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad. Espero que se me entienda, vengo de la Corte Suprema de Justicia también y cada vez tengo menos voz, pero espero que se me entienda tanto aquí como en el ciberespacio. Este texto, del que les voy a dar simplemente cuenta, porque son todos muy jóvenes, incluidos los que estamos en la mesa, y quien nos preside, que debería de estar en el centro, y perdón por la falta protocolaria. El texto, bueno, nos ha llevado mucho tiempo. Lo habíamos ya acabado en el 2018, pero como saben hubo un pequeño paréntesis debido al maldito virus en que el 2020 pues bueno, retardó todo mucho, y en definitiva se corresponde con la adaptación a nuestro texto legal español, al igual que sucede con el peruano, de un convenio internacional, y es la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad de Nueva York, que fue objeto en su momento ya de un dictamen muy favorable del Consejo de Estado y que dio lugar a la más amplia reforma del Código Civil y de legislaciones complementarias como la ley hipotecaria, la ley del notariado, la ley del registro civil, desde la aprobación del Código Civil en 1889. Ley esta de discapacidad que no se aplica, por cierto, a los menores de edad, porque se considera que los niños o niñas con discapacidad tienen la misma protección de todos los niños, y el criterio básico en este caso es la actuación de la protección del mejor interés del menor. Pero el texto lo que hace básicamente es consagrar, parece mentira a estas alturas que haya que precisarlo, la capacidad, la dignidad, la tutela
de los derechos fundamentales y la prevalencia de los criterios, de la voluntad, de los deseos y de las preferencias de las personas con discapacidad. Y prescinde de esa tradicional distinción de capacidad jurídica y de capacidad de obrar, y la utiliza tanto para la capacidad jurídica, para la titularidad de derechos, como para la capacidad de obrar, para ejercitarlos, el mismo término, el término capacidad jurídica, capacidad. Y se apuesta claramente por la dignidad y por la capacidad y por la prevalencia de la voluntad de la persona con discapacidad, de la persona concernida. Básicamente con dos circunstancias. Por un lado, la prevalencia, la prioridad de las medidas preventivas, voluntarias, ex ante, es decir, los poderes preventivos, la autocuratela, las decisiones ad hoc en documentos de voluntades anticipadas sobre las medidas sancionadoras, sobre las medidas legales reactivas, ex post. Por un lado, por tanto, medidas voluntarias preventivas y por otro lado, las personas que le van a prestar apoyo y ayuda a la persona con discapacidad tienen todas la obligación imperiosa de respetar la voluntad, los deseos y las preferencias de las personas con discapacidad. Por tanto, medidas preventivas y medidas de apoyo a las personas con discapacidad. El apoyo no se configura con carácter general como representativo. La representación va a ser excepcional. La representación general todavía lo va a ser más. Incluso en los casos en los que se prevé la representación, no se prevé una actuación de sustitución de la voluntad del representado por parte del titular del apoyo. Porque en esas situaciones el representante, lo insisto, tiene que actuar siempre de conformidad, de acuerdo y con respeto a la voluntad, a los deseos, a los criterios y a las preferencias de las personas con discapacidad. Y si es el caso extremo que la persona con discapacidad no está en condiciones de manifestar su voluntad, el titular del apoyo está obligado a hacer un esfuerzo por imperativo legal considerable para determinar la decisión que hubiere tomado la persona con discapacidad si no hubiera requerido representación, teniendo en cuenta para ello, y lo habrá de demostrar, todos los factores que esa misma persona hubiere tomado en consideración y nunca su mejor interés o su beneficio. Es cierto, estamos todos pensando que puede haber casos límites, donde no sea posible ningún tipo de reconstrucción de la voluntad del representado. Existen casos desde el nacimiento que esa persona padece una enfermedad de tal condición que le impidió desde su mismo nacimiento tomar conciencia, voluntad. Pues en ese tipo de casos extremos sí es inevitable la actuación sustitutiva del representante, pero quiero hacer hincapié que van a ser casos absolutamente extraordinarios, de última ratio, extremos. Por tanto, ha desaparecido en el derecho español prácticamente cualquier mecanismo sustitutivo y, en consecuencia, se elimina la tutela. La tutela queda reservada para los menores de edad y también desaparece la patria potestad rehabilitada o prorrogada, que en el Código Civil obedecen a la misma estructura sustitutiva. Y el texto convierte a la guarda de hecho en una situación genuinamente jurídica, que se dibuja como un auténtico, un verdadero apoyo informal que puede ser suficiente en buena parte de las situaciones. Y la figura jurídica que tiene mayor número de preceptos es la curatela, pero no porque sea la más importante, ni siquiera la central o preferente. Ya he dicho que cualquier mecanismo de apoyo ideado para la persona con discapacidad que quiera precisarlo o para cuando lo precise, así como el guardador de hecho cuando cumpla de modo suficiente con las necesidades de apoyo, tienen preferencia
sobre la curatela. Tiene una mayor densidad normativa que no obedece, por tanto, a su prioridad, sino solo a que como figura formal supletoria precisa de un mayor conjunto, de unas mayores reglas legales preestablecidas que las figuras voluntarias o informales. Y la característica más importante de la nueva curatela es su carácter adaptable, flexible. Como regla general será asistencial y la intensidad de la asistencia dependerá igualmente de las necesidades de apoyo de la persona con discapacidad, por lo que no se ha considerado necesario en modo alguno prever una figura distinta para aquellos casos en los que el apoyo preciso sea de poca intensidad. Es, como ya he dicho, una reforma histórica de toda la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que amplía los derechos de las personas con discapacidad de manera sustancial. Como saben, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha sido el origen de este enorme y beneficioso cambio de paradigma y del que voy a hablar mañana precisamente comparándolo con la normativa peruana, se había ido trasladando al ordenamiento jurídico español, pero quedaba esta reforma profunda del Código Civil, de la ley hipotecaria, de la ley del notariado, de la legislación procesal, que dan adecuada respuesta a importantes demandas sociales, jurídicas, morales y éticas. Están entusiasmados con lo que dices, ¿eh? Los tengo convencidos, ¿no? Es lo que pretendo, transferir a los que nos están oyendo aquí y a través del pie del espacio Hay que explicar a todos los que nos están viendo por las ondas de Facebook y similares que estamos cerca de un hotel en el cual está congregado uno de los equipos de fútbol y esta tarde, a última hora, se juega la final. De modo que tenemos la mala suerte de que este congreso, fijado hace muchos meses, coincida con una final de fútbol. Esa es la explicación a este tremendo aplauso que nos están dando. Yo siempre he sido muy querido en Perú, pero bueno, hasta este extremo no me había pasado nunca. Querido presidente, hemos hecho un trabajo ímprobo en la Comisión General de Codificación, se ha aprobado por unanimidad. Hemos hecho esta reforma con vocación de permanencia, de utilidad social, que ha tenido este clamoroso apoyo en Perú, y pretendemos sustituir un sistema de apoyos, un sistema paternalista, de apoyos representativos en que se sustituía la voluntad de la persona con discapacidad hacia un sistema de ayuda, de apoyos, de acuerdo con los compromisos internacionales asumidos por España y por Perú en materia de derechos humanos, que trata de garantizar la plenitud de los derechos, que trata de conferir el completo reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, con la intención también de impedir abusos, de asegurar que no haya conflictos de intereses ni influencia indebida. En un cuidadoso texto, cuya redacción nos fue encargada a la Comisión General de Codificación, hemos tratado de respetar la autonomía, los criterios, la voluntad, los deseos, las preferencias y las decisiones de las personas con discapacidad para que sean consideradas también jurídicamente iguales en dignidad, en derechos, en capacidad y en aptitud legales, con todas las garantías de seguridad jurídica. Faltaría más, como se merecen. Es de justicia, creo,
no sin tiempo, ya era hora. Nosotros mismos, desde la Comisión General de Codificación, la mayor dificultad que tuvimos es mentalizarnos del cambio de paradigma que venía impuesto por la Convención de Nueva York del 2006 y evidentemente llevamos a cabo esa reforma del Código Civil, la más importante desde su promulgación a finales del siglo XIX, mediante la cual suprimimos la incapacitación. Jurídicamente en España no se puede hablar ya de incapaces, de incapacitación jurídica de personas con discapacidad. Justamente, casi 200 artículos han sido reformados, se trató de conjugar la indudable merma que existe en las facultades de las personas con discapacidad con el derecho que tienen a la misma dignidad que el resto de las personas, el derecho que tienen a gobernarse. De lo que se trató es, en lugar de incapacitar a una persona y por tanto marginarla, apartarla del derecho, nombrarle un tutor que actúe por ella, lo que hemos hecho es prestarle apoyo para que la persona con discapacidad pueda regir sus destinos. Eso va a coadyuvar también a su bienestar social, personal y social, prestarle apoyo para que ella sea la que actúe. Se nombra a un curador, que es una persona que apoyará actos en concreto que las sentencias enumeren, en tanto ocasiones en que las personas con discapacidad puedan requerir asistencia. Y en el caso de que la asistencia sea la máxima, en estos casos en los que una persona no tenga las facultades para gobernarse por sí misma, para tomar decisiones, sí se le nombrará un curador representativo que actuará por la persona con discapacidad, pero como ya digo, es un caso límite. Y así como el curador tiene que seguir la voluntad, los deseos, los criterios y las preferencias, insisto mucho en ello, de la persona con discapacidad a la que apoya, en el caso extremo en el que actúe representándola, tiene que también que intentar componer la voluntad que hubiera tenido esa persona con discapacidad si no estuviese mermada, deduciéndola de su trayectoria vital, de sus valores, de sus preferencias, es decir, reconstruir el criterio con el que hubiera actuado de no serle imposible. Y lo más difícil de esta tarea que hemos llevado a cabo a través de muchos años de trabajo fue, como ya digo, que nosotros mismos nos mentalizáramos de ese cambio de paradigma de la Convención de Nueva York, que nosotros mismos llegásemos a entender un sistema completamente distinto que se propone respecto del anterior, porque antes, en España, también en Perú, a la persona con discapacidad se le incapacitaba, se le marginaba. Ahora se le integra en la sociedad y se facilita que ella pueda actuar y que sea más o menos ayudada. Como Comisión General hemos trabajado, por supuesto, dependiendo de cada uno de los ministerios de justicia, pero con total independencia y con mucha ayuda y mucha asistencia de entidades de ayuda a personas con discapacidad, de la Asociación de Fundaciones Tutelares y de Plena Inclusión. Y por tanto, hemos llevado a cabo este texto que me interesa mucho hacer la promoción y el proselitismo suficiente, sobre todo en ese cambio de mentalidad, de un nuevo enfoque, un texto ambicioso, un texto reformador que sustituye esos mecanismos tradicionales de incapacitación por un sistema de apoyos en el que ahora sí la dignidad y la igualdad de la persona con discapacidad se erige en un principio tangible, como es el propósito de la Convención de Nueva York, y con ello concluyo, que es promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todas las personas, también de las personas con discapacidad, así como promover el respeto de su dignidad. Sin más por mi parte, concluyendo el tiempo que me ha sido asignado, señor presidente, quiero agradecer su amabilidad por conferirme esta posibilidad de hacer una llamada a través de las redes, a través de las personas que aquí se encuentran, desde la Academia Peruana de Derecho y desde el estudio Castillo Freire, de intentar luchar todos también, no solo jurídicamente, sino socialmente, por el pleno reconocimiento en condiciones iguales de todos los derechos humanos, también de las personas con discapacidad.
Y no quise ya hacer mención a las anteriores alusiones que se ha hecho a Bello, que espero que se hagan con el debido respeto y que tiene que ver conmigo simplemente el apellido, pero nada más. Muchas gracias.